Por más que ahora salga Diego Bagú, que es un amigo astrónomo, y te diga que no hay peligro, No le voy a igual, creer nada. bueno, no sé cómo vamos a encarar esta charla, Dieguito querido. ¿Cómo va Diego Bagú? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí. ¿Cómo andás, Gustavo? No, obviamente sobre gustos no hay nada escrito, decía mi abuelita, así que Casi está el todo tipo más que bien. está asustado. ¿Qué va a hacer? No, pero nada para asustarse, al contrario, para disfrutar Para de la disfrutar, ¿no? naturaleza. Obviamente sí, en horas de la madrugada. Bueno, eso Claro. por ahí es una complicación para más de uno, pero se trata justamente de lo que vos estabas mencionando al inicio de la nota, ¿no? Sí. Los cometas, que son básicamente rocas con mucha cantidad de hielo Ujú. y muy mugrientos, por cierto, siempre digo que los mugrientos del sistema solar son los cometas, Mm, cuando se acercan al Sol, aquellos que lo hacen, porque la mayoría de los cometas están muy lejos del Sol, en lo que es el borde del sistema solar, aquellos que se acercan al Sol comienzan a recibir la energía de nuestra estrella y comienzan a sublimarse, es decir, pasan de estado sólido a gaseoso, y eso hace que desprendan material, y esas son las famosas colas de los Claro. cometas. Esas colas de los cometas, como producto del desprendimiento de todo ese material, gas, partículas, pequeñas rocas, etcétera, quedan en el espacio formando una nube, y si la Tierra atraviesa esa nube, toda esa cantidad de material ingresan a miles de kilómetros por hora en la atmósfera y se incineran por la velocidad, por el roce con, Claro. con, con la atmósfera. Y Y esa esas es son la las famosas famosa estrellas estrella fugaz, la fugaces. estrella fugaz. Exactamente. Es a la que vemos y pedimos deseos. Exactamente, como uno sabe en dónde se encuentran esas nubes y sabe el movimiento de la Tierra, tranquilamente podés proyectar y adelantarte en el tiempo y saber cuándo te vas a chocar esa nube. Por lo tanto, sabemos cuándo van a ocurrir esa lluvia de estrellas Ahora, fugaces. estas Eso es lo que partículas, ocurre. Diego, siempre están, porque digo, a mí me ha pasado muchas veces estar qué sé yo, en el campo, vos lo explicás muy bien, mientras más te alejes de la ciudad por la luz y un montón de Sí, cosas, señor. se ve mejor. Me ha tocado estar en cualquier época del año y vos mirás el cielo y cada tanto, ¡pum!, aparece una, ¿no? Sí, señor. Pero acá, Así es. así es. Exactamente. Pero en este caso es una nube por donde la Tierra va a pasar, Claro. lleno Partículas, de estas partículas hay, partículas. partículas hay en todo el sistema solar. Eh, También hay micrometeoros, que no dejan de ser estas partículas que no tienen por qué ser originadas por esas colas de los cometas, pero claro, si vos tenés una mayor densidad de esas partículas, yo siempre hago la analogía, y un día lo conversé con vos también, me parece, Ujú. hago una analogía con los insectos que uno puede encontrar cuando va en la ruta con un automóvil, ¿no? mm, Siempre algún insecto eh, lo chocas con tu Sí, parabrisas, pero algunas claro, veces cuando atravesas una nube de insectos mucho más. Esto es lo claro. que ocurre básicamente con estas partículas. Partículas siempre hay por todo el sistema solar y la Tierra choca con esas partículas a medida que gira alrededor del Sol. Pero si te encontrás con una nube vas a tener mucho más. Por eso es que se espera que haya muchas más estrellas fugaces, por ejemplo, mañana en horas de la madrugada, que lo que hay habitualmente. Pero también es cierto que a medida que esa nube no se va regenerando, una vez que vos colisionás con esas partículas, en la próxima vuelta de la Tierra, alrededor del Sol, te vas a encontrar con menos partículas. ¿Se Ujú. entiende? Entonces es como que la lluvia de estrellas fugaces en cuanto a cantidad va mermando año tras año. Y eso también quisiera comentarlo porque muchas sí. veces la expectativa es demasiado grande y resulta que después se juntan dos efectos. Por un lado, cada vez hay menos partículas para que se produzcan esas estrellas fugaces y por otro lado la mayoría de la gente está en la ciudad, que es muy Claro. difícil de observarla, resulta que te levantás a la madrugada para ver las lluvias de estrellas fugaces Y y muchas veces no ves nada claro, y ves la el desilusión es lechero. muy grande. Claro. Diego, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. ¿Cómo estás? Muy Buen día. bien, muy bien. Vos sabés que, bueno, claramente el universo es claramente inabarcable. Digo, estamos hablando de la cola del cometa Halley que atraviesa nuestro sistema, si mal no recuerdo, cuando éramos chicos, cada 86 años. Digo, no deja de ser las cifras que los astrónomos nombran y que parecen tremendamente inabarcables e inentendibles. Un cometa que pasa cada 86 años deja rastros y esos rastros mucho tiempo después que pasó por última vez se pueden convertir en una noche de deseos, ¿no? Porque hoy estaremos seguramente mucha gente deseando cosas a la madrugada mientras ve estrellas fugaces, ¿no?
Sí, así es. La astronomía te genera un vértigo muy particular, Tremendo, tremendo. incluso para los mismos astrónomos. O te diría, sinceramente, a medida que te vas internando en el en el mundo de la astronomía, y por más que uno desde la profesión lo comprenda, valga la redundancia en términos profesionales, Ujú. el vértigo cada vez es mayor. Y déjame contarte algo que siempre lo expreso. Por más que uno maneje las cifras en términos técnicos, a los astrónomos nos pasa absolutamente lo mismo que a la mayoría de las personas. Mira, Es inimaginable, no podemos visualizar, ¿sí?, las dimensiones en distancia y en tiempo. Sí, por supuesto, uno sabe perfectamente cuán diferente es el tiempo de formación de una estrella y el tiempo de formación de un sistema solar, y cuánto es el universo en el tiempo de vida que tiene, o las distancias. Pero una cosa es manejar en términos, digamos, de comparación una dimensión con otra, y otra cosa es visualizarlo. Yo sé claro. que la Luna está mucho más cerca que el Sol, pero yo no puedo visualizar qué significan 150 millones de kilómetros, que es la distancia a nuestra estrella. Y ni hablar si hablamos de los años luz. Bueno, todo eso genera, por eso es tan atrapante la astronomía, por Sí, sí. eso cuando uno observa el cielo y comienza a comprenderlo y a observarlo con otros ojos, te genera una especie de vértigo muy, muy particular, porque te das cuenta, por un lado, lo maravilloso que es cómo una especie inteligente pudo comprender todo esto desde un lugar absolutamente ínfimo, mínimo y tan recóndito en el universo en sí mismo, y poder llegar Sí, a sí. entenderlo, cómo funciona. Me Es imagino que eso maravilloso. se suma y la sorpresa o el asombro crece a medida que van creciendo las posibilidades tecnológicas, ¿no? Lo que seguramente un astrónomo en los años 50 podría pensar, hoy no solo se comprueba, sino que comprueba muchas más cosas que tal vez antes ni siquiera se pensaban, ¿no? Absolutamente, no solamente se produce también una paradoja, la astronomía está llena de paradojas, que cada vez vamos sabiendo más en términos nominales, cada vez nuestra biblioteca del conocimiento va aumentando, pero a medida que cada vez escribimos un libro nuevo, nos damos cuenta que hay otros 10 por escribir. Claro. Es decir, vamos conociendo cada vez más en cantidad, y nos damos cuenta que cada vez es más lo que desconocemos. Yo Claro. ya estaba estudiando astronomía en la universidad, estaba en mi tercer año, y un día llego a la facultad, y estamos hablando de fines de los 90, y la facultad estaba convulsionada. Y yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hay tanta fervosidad, digamos, y por qué hay tantos comentarios y tantos astrónomos yendo de una oficina para otra? Y resulta que la gente del telescopio especial Hubble habían publicado unos trabajos en donde nos habíamos dado cuenta que el universo no solamente se estaba expandiendo, como sí lo sabíamos ya desde la década del 30 del siglo pasado, sino que se había descubierto, nos habíamos dado cuenta que el universo en esa expansión se estaba acelerando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se Que estaba qué, había perdón? acelerando. Acelerando. Es decir, hubo un cambio de paradigma en la comprensión de nuestro universo. Esos hechos que ocurren quizás una vez cada 100 años, yo lo estaba viviendo en carne propia, Tremendo. siendo estudiante de astronomía. Capaz que otras personas nunca vivieron un momento así Claro. tan histórico, y yo lo estaba viviendo. Entonces, digo, y estas cosas están ocurriendo cada vez más, porque como bien decís vos, la tecnología avanza tanto, a pasos tan agigantados, que cada vez tenemos mejores ojos, mejores oídos, ¿sí?, mejores sensores para capturar un universo Da vértigo, inabarcable. digo, da vértigo pensar Extraordinario. los confines del universo, ¿no? No sabemos dónde están, ¿no? Y si existen, y si hay, ¿no?, algo. Te da escalofrío. Y sí, tal cual, te deja atónito, porque decís, ¿para dónde encaramos? Claro. No ¿Para dónde somos ni encaramos? siquiera ¿Qué la cabeza de un estudiamos? alfiler. Estudiamos esto, estudiamos lo otro, estudiamos aquello. ¿Cómo terminará esto? ¿Tendrá un fin el universo? Si tiene un fin, ¿cómo será? Y ese fin se va a producir en un tiempo en el cual no solamente vos, sino tus próximas generaciones, y quizás la humanidad, ya no exista como tal.
Y la pregunta es, ¿y eso se regenerará, perdón? ¿Existirá un nuevo universo? Bueno, esas grandes preguntas que sale, obviamente, de la coyuntura diaria, es lo que a uno lo Es hace, atrapante. en el mejor de Atrapante. en el mejor de las expresiones, a uno lo hace volar y soñar, ¿no? Te puedo preguntar con absoluto respeto, Por porque supuesto. lo que vos decís es realmente atrapante y a veces, bueno, me genera esto. ¿Qué lugar vos en particular, respóndeme si querés, ¿no? Sí, sí. ¿Qué lugar le das vos a Dios en todo esto? Porque es Uf, qué tremendo. pregunta, qué pregunta. Fue una pregunta hermosa porque yo no solamente crecí en una familia, como la mayoría de las familias argentinas, bueno, no sé ahora, pero al menos yo tengo 50 años, Ujú. al menos cuando yo crecí, la mayoría de las familias argentinas estaban dentro de la religión católica, Ujú. y no solamente me formé en una familia así, tomando la comunión y la confirmación y todo el rito de la Iglesia Católica, sino que yo formé parte activa de la Iglesia Católica. O sea, Mirá. yo formé parte de esos grupos de jóvenes que trabajan en una parroquia y Sí, hacen sí. trabajo social, etcétera, etcétera. Y cuando comencé a estudiar astronomía, me hice una serie de planteos que me movieron toda la estantería. Ujú. Y la verdad que hoy debo decir que yo soy una persona agnóstica. Ujú. Mira. Y eso me generó un proceso interno por momentos muy duro, Claro. porque quedás como huérfano. Esa fue Mira. la sensación que yo sentí, quedar huérfano, ¿no? Entonces, la pregunta respecto de si existe un Dios, un creador de todo esto, y la verdad te tengo que decir que es el día de hoy que me lo sigo preguntando y me lo seguiré preguntando hasta el último de mis días, es Y la además verdad. es, maravilloso, porque seguramente entre tus colegas, por lo mismo que estudias vos, consideran que Dios existe. Ah, por supuesto, pero desde ya, no, no, desde ya. Es una excelente observación, Gustavo, porque uno asocia a que si sos astrónomo o físico, Claro. entonces, o biólogo, entonces no tenés científico, no tenés que creer en Dios. No, 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 para nada. La religión y la Sí, no estará ciencia, comprobado de en todo alguna caso. manera, corren caminos Claro. paralelos. Claro. Una Sí. no contradice a la otra. El problema es cuando quizás desde la religión queremos explicar la ciencia y viceversa. Exacto. Al tener lenguajes distintos, ahí es donde se puede complicar la cosa, pero desde ya tengo colegas que son fervientes creyentes y ya te digo, yo no soy ateo, soy agnóstico, es decir, es el día de hoy que me pregunto, ¿existirá todavía un Dios? Y ahí es donde cuando se me produce ese sentimiento de huerfandad, es donde me agarro de ese concepto o esa visión que les comentaba segundos atrás, en donde me quedo con lo maravilloso que es, por más que tengamos muchas miserias humanas, ¿sí? También la humanidad tiene esa capacidad de preguntarnos Mm. qué es todo esto y Claro. intentar esbozar respuestas que son realmente increíbles, porque realmente cuando uno toma dimensión del universo, a lo que podemos llegar a imaginar que es este universo, entender que desde este lugar, de esta ínfima roca perdida en el universo, haberlo podido entender y sacarle los más grandes secretos, ahí habla realmente, ahí enaltece lo que somos como especie, Ujú. realmente. Muy interesante, muy interesante. Me quedé pensando, no digo que haya un Boca River, ni mucho menos, pero me imagino también que en lo que representa tus colegas o tu estudio y demás, seguramente hay claramente aportes de enormes científicos, ¿no? Ujú. Algunos sin duda hablarán de Einstein, otros te dirán Stephen Hopkins y algunos más. ¿Cuál es, si tuvieras uno, cuál es y por qué fue el hallazgo que más te sorprendió en todo este último tiempo o tal vez desde siempre, ¿no? Bueno, desde siempre uno no puede soslayar lo que fue Newton y lo que fue Galileo. Ah, mira. Yo creo que son Claro. dos personas que cambiaron la visión de la humanidad. Con Newton pasamos desde la Edad Media a la Revolución Industrial. O sea, Claro, hubo un antes y un después en la historia de la humanidad. claro. Y con Galileo de la misma manera, con Galileo
ese ser humano que tuvo una lucha interna enorme, también con su religión, con su Dios, que casi le costó la vida y que se salvó por esa amistad que tenía con el Papa y que para salvar su propia vida tuvo que resignar sus principios más firmes, digamos. Bueno, con ellos hubo un antes y un después en la historia de... Recordemos Galileo que plantea que no éramos el centro, ¿no? Claro, sino que era otra estrella. De la especie humana. Y obviamente, más acá en el tiempo, Albert Einstein marcó una época increíble. Con Einstein fue el último gran cambio de paradigma de la humanidad, porque lo que pensábamos que era un universo absoluto en términos justamente newtonianos, vino Einstein y no nos movió toda la estantería, nos derrumbó te la tiró al peso, un edificio claro. que teníamos prolijamente construido y que funcionaba perfectamente, y nos abrió un universo realmente al principio absolutamente incomprensible, para luego comenzar a comprenderlo y poder hacer las más grandes obras desde la ingeniería, como puede ser el GPS. El GPS, que es el que nos permite no solo llegar a lo de la tía, si nos dan la dirección, o incluso analizar cómo se mueven los continentes a escala planetaria. Ese instrumento maravilloso no existiría sin Albert Einstein. Bueno, con él comprendimos otro universo realmente maravilloso. Eso, por supuesto, lo descubriste a medida que empezaste a estudiar, ¿no? Sí, pero digo, cuando eras chico, ¿cómo te pegó Carl Sagan? Claro. Bueno, yo soy astrónomo por Carl Sagan. Exacto, me imaginaba. Sí. Todos hemos dudado alguna vez sin no ser astrónomo por Carl Sagan. Yo no sería astrónomo sin Carl Sagan. ¿Viste? Qué bárbaro. Me imaginaba esa respuesta. Para mí es un referente. Cuando me dicen un referente que no sea, obviamente, desde el cariño y también, por supuesto, desde la admiración, tu padre o tu madre, un referente, Carl Sagan, sí, Mirá. desde ya. Sí, me marcó me desde muy chico. imagino que hoy eso, lo que planteaba Carl Sagan en la serie Cosmos y demás, seguramente hoy era maravilloso. Seguramente hoy es el jardín de infantes de la astronomía, me imagino. Carl Sagan hizo amar no solamente a la astronomía, a la ciencia, a la ciencia y al interés del humano por ir más allá, por preguntarse desde por qué el color del césped es verde y por qué el color del cielo es celeste, hasta lo más intrincado de la biología humana. Cuando uno lee Cosmos, la obra cumbre de Carl Sagan, se da cuenta que es un libro de filosofía más que de astronomía. Si tienen la oportunidad, no sé si lo han leído, si no, lo sugiero que lo lean. Es un libro de la historia humana, por comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es algo extraordinario. A mí Carl Sagan me enamoró desde los 6 años, cuando vi Cosmos por primera vez en ese televisor blanco y negro por Canal 8 del Plata, extraordinario. Y esas imágenes en blanco y negro con la música de Vangelis, y yo lo veía y volaba, viajaba por... Y ojo, lo que estoy contando yo no es en absoluto algo original. Nos pasó a la generación, por eso digo, nosotros no estudiamos astronomía, pero digo, la diferencia, pero que nos impactó, de personas alrededor de todo el mundo. Son astrónomos, físicos, biólogos, químicos o artistas incluso, gracias a la obra de Carl Sagan. Eso te marca el impacto que tiene y la importancia que tiene la divulgación científica. Diego, y te traigo ahora, nunca mejor dicho, te traigo un poquito a la Tierra. ¿Se puede vivir de la astronomía en este país? Sí, se puede vivir. Sí, somos muchos los astrónomos. Bueno, yo particularmente no soy un ejemplo en ese sentido, porque por gustos personales me he dedicado a otras cosas, pero sí, se puede, por supuesto, como toda carrera científica, necesitas el mayor de los esfuerzos para poder luego obtener una beca y formar parte del sistema científico. Desde ya, como muchos países, Argentina no es la excepción, al contrario, hay momentos en los cuales la ciencia se le da más peso y más importancia que otros. Ahora, lamentablemente, la ciencia, el desarrollo científico argentino no está pasando por el mejor de los momentos, y entonces hay menos becas para los chicos y las chicas que se reciben, y entonces ahí el sistema científico se resiente.
Pero debo decirte que, bueno, hoy por hoy los astrónomos tienen su trabajo, ya sea con una beca del CONICET o de otro organismo científico o de algún otro lugar. Dieguito, maravillosa charla, me encantó. Sí, Me sí. encantó. Bueno. Llamamos por la lluvia de meteoritos. Llamamos por una cosa y terminamos terminamos hablando de otra. Fantástica. Escúchame, ¿te vamos a invitar a unos retiros que hacemos nosotros? Vas a ver que Dios existe, hermano. Que fuera de broma, a ver si te cambiamos la manera de ver la religión. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Usted que es un científico tendría que... Nunca hay que cerrarse. Nunca hay que Sin cerrarse. duda, a las sin duda. ideas. Dieguito, querido, abrazo en serio. Un abrazo. De corazón. Gracias a Qué ustedes. grande. Chau. Diego Bagú, astrónomo.